Bueno, pues estamos en el programa de la publicidad con Antonio Mayor, director de comunicación e imagen de la ONCE y su fundación, que muchos de ustedes van a reconocer además en los últimos tiempos por la campaña de lanzamiento y de presentación de su vertiente industrial, que es Ilunion. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias a todos vosotros. Y en el programa de la publicidad, como no, siempre hablamos también con el eco de las últimas campañas que ustedes han protagonizado, y una la estamos casi viviendo en estas fechas, como es esa campaña de reposicionamiento del cupón que ustedes han considerado necesario como casi una reivindicación del trabajo que hacen y de recordatorio a la sociedad. Explíquenos en qué ha consistido o en qué consiste el briefing de esta campaña. Pues es algo muy sencillo. Primero, sencillez. La comunicación tiene que ser clara, concisa y tiene que captar el interés del espectador. ¿Y qué queremos con esta campaña? Golpear las conciencias, que todos los que nos escuchan, todos los que nos ven, sean conscientes del esfuerzo y de la dedicación que tiene la ONCE en materia de prestación social. El objetivo es que descubran en nuestras modalidades de juego que con los juegos de la ONCE se puede desarrollar una gran labor social. ¿Y cómo? Pues a través de la implicación directa de la sociedad. Si hoy la ONCE es lo que es después de sus 76 años de historia, es fundamentalmente porque cientos de miles, millones de ciudadanos se han acercado históricamente a nuestros vendedores, los repartidores de ilusión. ¿Y qué hemos hecho? Fundamentalmente, pues coger toda nuestra esencia, nuestra premisa fundamental, como trabajamos por y para las personas y especialmente con discapacidad. El claim de la campaña, ¿cuál es tu papel?, lo que quiere ser es un elemento reivindicativo, o bien es la sociedad la que tiene que hacer el esfuerzo para que nos podamos integrar nosotros, o bien comprando el cupón, la ONCE y su fundación tienen la capacidad de poder abordar su sistema de prestaciones sociales. Hemos visto varias ejecuciones, ¿la han hecho ustedes con Ogilvy? Sí, y Alex. ¿Y Alex, hemos estado con Alex Julia, que es el realizador, y con la productora Igloo Films, que son los que se han encargado de desarrollar la producción de esta campaña. Hemos visto sitios reconocibles de esta campaña. Bueno, básicamente de ella podemos decir que el cupón ha dejado claro cuál es su función. ¿Era necesario en este momento para ustedes? ¿Había algún motivo que lo hiciera más sensible en este momento que en otros? Pues sí, en tiempos de crisis generalmente la discapacidad suele ir en el vagón de primera. En época de bonanza vamos en el de cola, y cuando la situación económica aprieta, a los primeros que nos aprietan son las personas con discapacidad, y especialmente los colectivos más vulnerables. ¿Qué hemos intentado con esta campaña? Primero, llamar la atención de la población, fundamentalmente porque son tiempos en el que la sensibilidad está a flor de piel. ¿Por qué? Porque todos conocemos en nuestra casa, o nuestros familiares, o nuestra gente, nuestro entorno, conocemos a personas que lo están pasando realmente mal, y es ahí donde se dispara la sensibilidad y el corazón de las personas. Y lo que buscamos con esta campaña es apelar a esa sensibilidad ahora que se está un poco más receptivo, para que se den cuenta que hay instituciones en España, no las hay en otros países, que velan y se encargan por los más desfavorecidos. Y en este aspecto lo único que buscamos es el de darles a conocer que la labor que desarrollamos, la ONCE, la labor que desarrolla su fundación en todo el territorio de nuestro país, es enormemente interesante y que afecta directamente y ayuda a los más necesitados. Explíquenos cómo funciona este pool de agencias, que ahora actualmente solo son dos, ha habido momentos en los que ha habido alguno más. ¿Y cómo funciona actualmente? ¿Trabajan con Ogilvy y con J. Walter Thompson, ¿no? Sí, fundamentalmente son las que conforman el pool. Generalmente solemos introducir una tercera como invitada para desarrollar el elemento de competitividad. Pero de momento lo que hemos visto durante los 2 últimos años es que tanto Ogilvy como Walter Thompson son las que son acreedoras de poder permanecer en el pool. Y la forma de trabajar es muy sencilla, es decir, es trabajar a través de briefing, concursan las dos, desarrollamos los diversos debriefs en función de cada uno de los proyectos de campañas, y a partir de ahí, bueno, pues en las presentaciones es donde se dilucida realmente quién es la que se tiene que llevar la adjudicación de la campaña. Son dos grandes agencias que conocen muy bien al cliente ONCE y al cliente de la fundación, porque llevan trabajando ya bastantes años, yo diría incluso décadas, ¿no? Y son agencias cuya capacidad de poder penetrar en el ADN de lo que es la ONCE en sí es muy alto. ¿Por qué? Fundamentalmente porque ya no son aquellas típicas agencias que se dedican con sus recursos a dar cobertura a las reclamaciones, inquietudes o necesidades del cliente y satisfacerlas, sino que también se involucran en la propia dinámica vital de la propia organización. Eso les ayuda a entender y a comprender más al cliente y el poder desarrollar proyectos de campaña consistentes. Han trabajado también con otras agencias como McCann Erickson,
con DDB, etcétera. ¿Recuerda usted de cuáles han sido las campañas que en los últimos tiempos mejor les han funcionado y por qué? Pues hombre, nos han funcionado campañas extraordinarias, como por ejemplo La Abuela, de antiguamente Basat, que hemos tenido, ha habido un competidor nuestro pues que creo que ha tenido una gran base inspiradora en esa campaña. Luego tenemos también, volviendo un poco hacia el otro extremo del ámbito estacional, la de Verano de Heavis, de McCann Erickson. Nos podemos encontrar con la canción del verano. Que producido bastantes veces, ¿no? Sí, porque además hemos descubierto claramente que el impacto que ha provocado en el espectador era eso, de diversión, el premio más heavy, pues evidentemente es una forma de poder concebir el premio pues y categorizarlo de una manera diferente a como lo hacíamos hasta la fecha. Y lo hemos recreado de una forma muy interesante, estudiando la iconografía de todo el mundo heavy, de las diferentes corrientes y utilizando escenarios pues muy típicos, ¿no? Muy aspiracionales por parte de la población. Pero es que ya no solamente tenemos Navidad o tenemos verano, sino que hay otro tipo de campañas como la que nos encontramos actualmente, esta de Ogilvy, sobre cuál es tu papel. Hay campañas muy potentes a nivel institucional, como por ejemplo Seas quien seas, bienvenido, ¿no? Que también fue desarrollada por McCann Erickson, que apela fundamentalmente al potencial que tenemos cualquier tipo de persona con independencia de que tengamos solo una discapacidad. Fue un recuerdo muy interesante de aquella campaña que hicimos del bebé, ¿no? Aquel bebé que estaba en la cuna y sobre el cual no se percibe ningún tipo de discapacidad, y en el fondo era una persona con discapacidad, y al no vislumbrarse qué tipo de capacidades o discapacidades tenía el niño, al final podría ser cualquier cosa, es decir, él podría ser en la vida aquello que él quisiese. Entonces, generalmente ese tipo de campañas nos han funcionado también muy bien en el ámbito de la comunicación. Hablaba también de la canción del verano. ¿Eso funcionaba, no funcionaba? ¿Funcionó bien a ratos? Sí, funcionó muy bien. Lo que pasa es que nosotros como ONCE teníamos algún tipo de dificultad de aplicar un código de comunicación diferente a los habituales, ¿no? Y claro, cuando nos presentaron Chopitos y Cremitas, pues al final descubrimos... Estamos escuchando y viendo. Pues descubrimos claramente que realmente la ciudadanía, el espectador, respondió de forma extraordinaria, ¿no? A ese concepto, divertida, graciosa, desenfadada, muy a flor de piel, ¿no? Muy a flor de pie de calle, que es lo que somos nosotros, una entidad que está siempre a pie de calle. Y funcionó, que era lo importante. Sí, funcionó. Tuvieron un premio de eficacia con ella. Sí, así es. Pero el año siguiente funcionó igual de bien, porque la reprodujeron también como la de Heavy, pero funcionó igual de bien. No, generalmente las reposiciones suelen tener una penalización y nos merma nuestra capacidad o nuestra notoriedad publicitaria. Es verdad que a nivel económico, es decir, los resultados económicos no están nada mal, no son nada desdeñables, pero desde luego las primeras ediciones son incomparables. Bueno, ¿qué le piden? Nos ha comentado la forma de trabajar, pero ¿qué le piden a las agencias para incorporarse a ese pool? Cuando ustedes dicen invitamos a agencias, ¿qué tipo de agencias son las invitadas? Y cuando salen, ¿por qué salen? Porque han salido agencias muy importantes, ¿no?, de su equipo. Sí, pues fundamentalmente lo que buscamos es que existan distintas personalidades, distintas metodologías de trabajo para buscar entre ellas pues los contrapesos, ¿no? Es decir, buscar lo mejor de cada una de las corrientes que a nivel publicitario nos encontramos en España. ¿Qué le pedimos a una agencia? Fundamentalmente que transmita nuestra propia forma de ser. Muchas veces el cliente pide una determinada campaña que sea correcta, políticamente correcta, que a los jefes les pueda gustar más o menos, que no toque ninguna arista, y al final nos quedamos generalmente con una sensación de pobreza, ¿no?, a la hora de buscar el talento en el conjunto de los profesionales del mundo de las agencias de la publicidad. En segundo lugar, lo que buscamos también es la proactividad, es decir, no nos debemos quedar exclusivamente en una receta y a partir de ahí crear un plato. Lo que buscamos es que las agencias nos aporten en función de su cartera de clientes, de los proyectos que ellos tengan en marcha, los que hayan realizado para otros clientes. Lo que buscamos fundamentalmente es lo que nos aporten talento, que nos aporten profesionalidad, que nos aporten aquellas ideas que consideren que son las más adecuadas para el cliente, aun cuando el cliente en un momento dado le choque, le cortocircuite o incluso le haga incluso interrogarse a sí mismo, ¿no? Y luego, en tercer lugar, lo que se busca es una calidad humana extraordinaria, personal sensible, con capacidad de poder trascender lo meramente material o lo meramente artificial. Buscamos personas que tengan fondo, que tengan contenido, que tengan un talento y sobre todo capacidad de poder adaptar todo lo que hay en su entorno, y además que sean
verdaderos observadores de la vida diaria. Yo creo que las agencias debieran de tener un observatorio en sus instalaciones para poder descubrir pues cuál es el bestseller del metro, cuál es el libro que más se lee, cuáles son las conversaciones en las cafeterías, en los restaurantes, cuando uno se va de viaje, cuando uno está en el autobús. Siempre buscar un contacto con la realidad, porque un cliente como es en este caso la ONCE, vive de las personas que están en la calle, en el quehacer diario, ¿no? Y hay agencias que han salido y además muy importantes, pues porque llega un momento en que el talento pues se agota o nos encontramos un poco contaminados, cliente y agencia y cliente, y lo que busca uno es un poco de oxígeno, ¿no? El poder descubrir a otras agencias que nos puedan aportar más de lo que ahora mismo tenemos, porque al final siempre tenemos que superarnos. La innovación, la evolución constante debe ser una premisa fundamental a la hora de trabajar en el ámbito de la comunicación, y en la comunicación todo es muy vertiginoso, es decir, ocurre como la tecnología, estamos constantemente asistiendo a la aparición de nuevos sistemas, de nuevos dispositivos, hardware, software. La comunicación tiene que tener la capacidad de poder penetrar en el ciudadano de una forma clara, directa, y que tu marca esté por encima de otras, y es difícil porque el ciudadano de a pie hoy en día tiene cientos, miles de impactos constantes, y para que tu marca pueda prevalecer respecto de los demás hay que ser muy inteligente, pero ahora además hay que ser muy auténtico, hay que contar la verdad. Nosotros como ONCE, como anunciante, lo que buscamos es contar nuestras realidades, mejor o peor, de una u otra manera, pero al final lo que hay detrás de nosotros son personas que sienten, que tienen un proyecto vital y que dependen de nosotros para que el día de mañana pueda ser un poquito mejor. Bueno, el branding content, el vídeo en Internet son nuevas posibilidades que se abren, de las que se ha hablado mucho, también de su medición o de las dificultades de su medición en algunos casos, en AEDEMO este año, y no sé cómo lo contemplan ustedes como esa plataforma alternativa que uno lanza en la red para que tenga un retorno lo más amplio posible. Pues hombre, Internet como canal es un canal interesante, y además creemos en él y somos conscientes que llegamos a un público que de otra manera pues no sería alcanzable. Internet nos aparta una audiencia muy interesante, especialmente de una población joven a la que nos cuesta acceder por distintas causas, y es verdad que nosotros pues contamos sobre todo con un par de hándicaps en el tema de plataformas digitales. De un lado que tenemos la certificación de la World Lottery de juego responsable, y si uno es fiel al sello y a la certificación de juego responsable no puede hacer cualquier cosa. Como nosotros queremos defender los derechos de los consumidores, nosotros lo que hacemos es hacer una plataforma que evidentemente tiene una serie de restricciones que otros operadores de juego online no tienen. Y luego además lo que soportamos en la plataforma es que tiene que ser accesible, es decir, que cualquier tipo de persona, incluso con discapacidad, pueda poder acceder a ella en igualdad de condiciones. Además de ello, bueno, pues tenemos una ordenación del juego interesante. De hecho, ya junto con los operadores la pedimos a la administración para que de alguna manera pusiese un poco de concierto en esta amalgama de operadores que evidentemente en online no estaba nada regulado, y eso nos provocaba pues serios agujeros tanto desde la vertiente económica como desde la vertiente social, los valores, ¿no? Y al final descubrimos claramente que con la ordenación del juego las cosas son más claras y más transparentes. Y luego, además de todo ello, bueno, pues creemos que Internet es verdad que como plataforma es interesante, pero nosotros vivimos de la calle, nosotros vivimos de nuestra red convencional, nuestros agentes vendedores, los mejores profesionales y repartidores de ilusión, y el contacto directo con la ciudadanía es fundamental. Nosotros necesitamos el roce, y nunca mejor dicho, desde la vertiente de la discapacidad visual, y eso es lo que nos hace cercanos a la ciudadanía. La red está muy bien, es interesante, es potente, pero crea un nivel de frialdad, de distanciamiento, que nosotros como institución pues lo tenemos que romper en pro del one-to-one, ¿no? Del tú-a-tú, del cara a cara. Y en ese aspecto, el e-commerce que ustedes pueden hacer, aunque esté aquejado de esto que dice de que sea cara a cara y que sea con los vendedores de la calle, que son los que dan también la cara de la organización, ¿tienen expectativas de que sea un lugar de despegue de ventas? Porque mucha gente, ejecutivos, gente amas de casa, que ese día no puedan salir a la calle, quisieran comprar su cupón. Sí, eso es una realidad, es decir, no podemos dar la espalda a lo que hoy en día funciona y funciona bien a otros operadores de juego. Es decir, Internet está ahí, tenemos que tener presencia, eso es cierto,
pero no es la panacea. El margen de beneficio que te da Internet es muy bajo, es muy pequeño, es ínfimo. Y en España pues son 4 operadores online los que se llevan más del 80% de lo que se recauda a nivel de juego, de este tipo de juegos, ¿no? Sabemos que hay que estar, que tenemos que tener una presencia y un posicionamiento. Es verdad que, como decía antes, que hay públicos, audiencias a las que no llegaríamos de cualquier otro modo, pero desde luego no tenemos toda nuestra fortaleza comercial volcada en Internet. Sí es cierto que estamos desarrollando una nueva arquitectura, un nuevo portal que lo que pretende es, aparte de ser un juego responsable y un juego social, no nos olvidemos de este matiz, social implica que todo lo que se recauda a nivel de juego tiene una repercusión directa en proyectos sociales, pues requiere de tecnología punta que a nosotros nos ayude a llegar a ese tipo de público pues que de otra manera pues no llegamos. ¿Con quién trabaja en esa tecnología, si no es un secreto, como las agencias? Nosotros tenemos la gran fortuna de trabajar con nuestra dirección de sistemas. Es un portal que trabajamos de forma interna con nuestros aliados en la vertiente tecnológica, entre ellos Ibermática. Bueno, pues hablemos de lo que se nos viene encima, se nos ha venido ya encima, porque nuestros espectadores lo están viendo. Es la campaña del padre, que va a aparecer, supongo que en breve. Sí. Y de la madre, poco después. Entonces, ¿con quién? ¿Saben ya? Me imagino que ya se ha fallado la agencia que está rodando y todo. Sí. ¿Lo va a hacer quién? Lo está haciendo Gilby de nuevo. Lo estamos haciendo con la productora Tesauro y estamos con un realizador maravilloso, Achero Mañas, que es una maravilla el poder descubrir cómo un spot es prácticamente, desde la vertiente cinematográfica, es espectacular la capacidad que tiene para poder sacar de cada plano lo mejor, tanto de los personajes como del producto, como del entorno en el que se desarrolla el rodaje. Bueno, estamos viendo el spot. De este spot que la gente puede ver y que recordará de haberlo visto en pantalla, depende de en qué momento además esté viendo esta entrevista, ¿qué momento es el que a usted le gustaría no se perdiera? ¿Qué frase o qué contexto? Pues algo muy importante, que la ONCE es consciente que aunque el dinero es fundamental para el devenir de nuestro desarrollo, de nuestra evolución, hay cosas que son más importantes que el dinero, que es el amor de un padre o de una madre. Bueno, ¿y de la madre podemos avanzar algo? Pues es el mismo código que el del padre, es decir, ahí hemos hecho un binomio utilizando el mismo código de comunicación, con una misma línea narrativa y elemento formal. ¿Y era un concurso único para los dos? Para los dos agencias. O sea, que Ogilvy. Sí, los dos han sido adjudicados a Ogilvy. Es decir, la lógica era clara. Sí que teníamos un mismo briefing porque queríamos posicionar el Día del Padre y el Día de la Madre de una determinada manera. La forma de hacerlo era adjudicando el concurso a una única agencia. ¿Le gustó la campaña de Lotería de Navidad, que es de la competencia? Me gustó mucho más la que hicimos con Basat de la abuela. Esa sí que era una auténtica campaña. Como siempre. A ver, abuelita, ¿quién quiere que le ponga el pijama? 11. Merry Christmas.